¿Cuántos saben que la meditación trascendental no es del diablo? ¿Han escuchado hablar de eso, verdad? De la meditación trascendental. Supuestamente es una disciplina que practican los orientales, los budistas, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Pero en un momento les explico por qué digo esto. Cierra tus ojos. Es más, mira, te invito, sal de tu lugar, ponte de pie, sal de tu lugar y toma de la mano a tu compañero, a tu compañera. Pregúntale si tiene alguna necesidad en este día, y empieza a orar. Ora por tu hermano. Recuerda que la oración es la vida del creyente. Glorificando y exaltando tu nombre, Padre. Gracias por la vida de nuestra hermana Maxine. Te alabamos, Señor. Señor, sabemos que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes, Señor, Padre. Señor, sabemos que a veces tú traes aflicciones a nuestras vidas, Padre, para reconocer, entender, reconocer, afirmarnos en tu palabra. Tu palabra misma lo dice, Dios, que cuando estamos nosotros reunidos en tu nombre, tú estás aquí, mi Señor. Y no solamente es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tus ángeles, mi Señor eterno. Gracias por la vida de mis hermanos, bendito Dios, porque aún en la lucha y la prueba tú nos enseñas a conocerte cada día más, a amarte cada día más, a aferrarte cada día más a tu presencia, bendito Padre. A veces pensamos, Dios, que el que no tiene lucha y pruebas porque está bien delante de ti, es un error, mi Señor, porque las pruebas, las luchas, la enfermedad, los problemas, las situaciones, mi Señor, los conflictos, nos hacen aferrarnos, a clamar, a hincarnos, a doblar rodillas a tu presencia, Padre. Allí es cuando vemos tu mano poderosa sobre nuestra vida, sobre los que nos rodean y sobre los que nuestro nombre representa, Padre. Hoy, Señor, está en tus manos las necesidades de tus hijas, mi Señor eterno. Puede ser muchas, Señor, porque siempre habrá problemas, siempre habrá necesidades, Padre. No habrá un día que no nos tengas en aflicción, bendito Padre. Pero tu palabra dice que tú llevaste en esa cruz toda situación, toda circunstancia, todo problema, Padre, porque tú pagaste un precio muy alto, bendito Dios, por este mundo, bendito Padre, que tal vez no merecías tú morir en esa cruz por nosotros, Padre. Pero lo hiciste por amor, mi Señor eterno. Lo hiciste porque tú mismo lo dijiste, Padre, que de tal manera amaste este mundo, que te diste a ti mismo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, bendito Padre. Aquí estamos, poniendo en tu mesa todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser, invoca tu nombre, te alaba, te exalta, te glorifica, Padre, para que tú hagas lo que tú quieras hacer, Señor. Porque no hay nadie como tú, mi Señor amado. Aquí sea toda la honra y toda la gloria soberana. Aleluya, Padre. Amén. Señor, quita los vendas para revelar tu palabra. Y aparte el velo, Dios del cielo y de la tierra, para que podamos contemplar tu hermosura, Señor. Incrusta, sella y dale permanencia a tu palabra en el espíritu humano, mi Señor, y confírmala, dándole convenio de ejecución, con el poder de tu presencia. Amén. Siéntanse, por favor. ¿De qué les comenté acerca de la meditación trascendental? Es una disciplina pues oriental, ¿cierto? La practican las personas que practican yoga,
budismo, hinduismo, Artes marciales. las artes marciales, etc. A veces no razonamos lo que escuchamos porque desconocemos la palabra de Dios, ¿cierto, Maximiliano? Yo cuando escuché esto por primera vez, lo creí, dije, no, pues sí es cierto, perteneciendo según a disciplinas orientales, pues uno razona y piensa que eso no es de Dios. Pero conforme empecé a escudriñar la Escritura, Dios fue quitando vendas y me enseñó que la meditación es algo que Él demanda de sus hijos. ¿Han leído qué? Meditar en tu palabra, ¿cierto? Mediten en mis mandamientos, dice el Señor. Meditar, toda la Escritura, sobre todo en los Salmos, habla de meditar, de reflexionar. Tenemos una subpágina de la página Mi Pensar y Mi Sentir en el Yo Soy, que así se titula, meditando y qué, y reflexionando, meditando y reflexionando. ¿Sabes qué es necesario? Que nosotros meditemos y reflexionemos en la palabra de Dios. Si nosotros no meditamos, meditar, ¿qué entienden ustedes por meditar? Para ustedes, ¿qué es meditar? Estamos con no me dejan paz. Poner mucha atención. Poner mucha atención, bueno. Controlar nuestra mente. ¿Otra? Controlar nuestra mente. ¿Dónde? Controlar nuestra mente. Controlar nuestra mente, bueno. Meditar, pues que estés pensando en algo en alguna situación. O sea, meditar estás pensando en algo. Pero siempre debe de ser positivo. Como repensar y enfocarte en algo específico para querer saber más, como que te lleve a la reflexión. Es hacer un análisis mental profundo de lo que estamos viendo, leyendo o comprendiendo, pero con mucha profundidad para que cree un arraigo en nuestro corazón. La meditación va ligada con la reflexión. Escucharon que les dije, los veo muy meditabundos. Es decir, los veo muy pensativos. Como si estuvieran... ¿Les ha pasado que cuando están pensativos, es decir, meditabundos, meditando en algo? Nos hablan y no tenemos que... Exactamente. Hay veces que nos están hablando y nosotros decimos aquí, en la lela. ¿No les ha pasado? Y Karina está en la lela. Ya le hablé 2 o 3 veces, pero ella está pensando y meditando, reflexionando en algo o en alguien bueno o malo, ¿cierto? Como decimos comúnmente, oye, cuando nos ven todos distraídos, perdidos, metidos en nuestros pensamientos, ¿qué nos dicen? Oye, ¿has de estar qué? Enamorado. Has de estar enamorado, porque, ¿cierto o no, Karina? O todos los que estamos aquí sabemos lo que es estar en algún momento enamorados, ¿cierto? De algo o de alguien. Yo, por ejemplo, a la pequeña Jiré, no le gusta que le digamos así, que ella lo relaciona con otra cosa. Decimos, estamos enamorados de ti, perdidamente enamorados de ti. No me digas así, tú tienes tu esposa, le dice tu papá. Tú tienes tu esposa, porque ella lo relaciona de otra manera. El amor. Ajá, sí, amor de otro tipo, pero la gente nos dice luego, y me dijo ¿cuándo fue? Esta semana precisamente, no recuerdo por
por qué se dio el incidente y una clienta me dijo, ¿está usted enamorado, verdad, señor? De Cristo. Digo, sí, ya ve, si está enamorado, sí, pero estoy enamorado de mi Señor Jesús. No, está bien, ¿no? Está bien, y pegó la carrera, porque ya la gente luego imagina, me empezará ahorita a hablar de su religión. Pero, digo, no nos da vergüenza testificar, ¿cierto? Había una clienta ahí a un ladito, una joven, se empezó a reír. La otra puso pies en polvorosa. Pero la que se quedó sonrió y le dije, ¿sabes que debes enamorarte de Dios? Amén. Sí, Señor, me dijo. Dijo, enamórate de Jesús. Porque Él es el único que jamás te fallará. Él es el único que jamás te lastimará, le dije. Porque sabes, las heridas que más duelen son las que nos producen los que amamos. Bajó los ojos la muchacha toda tatuada, de las chavitas modernas, pero bajó su mirada y se le humedecieron sus ojos y dijo, sí, es cierto. La palabra es la palabra. Dios sabe por qué dice la palabra y para qué y para quién. ¿Sí me explico? Y empecé le di un mensaje breve acerca de que tenía que enamorarse de Dios, que tenía que, le dije, cautívate, enamórate de Él. Él es el único que jamás te fallará. Todos te van a fallar, le dije, te fallará tu pareja, te fallarán tus padres, tus hijos, tus hermanos. Y ella, asintiendo como si ella estuviera o hubiera vivido una situación así. ¿Me explico? Meditar en la palabra es que cuando, por ejemplo, escuchan ustedes la enseñanza y hay de todo la hora y fracción que escuchan hablar al hermano que está al frente, hay una palabra en especial que se les clavó aquí. ¿No les ha pasado así? El hermano dijo algo, fue una palabra, fue una frase, pero esa palabra, esa frase me conmovió, me tambaleó, ¿para bien o para mal? ¿Por qué para bien? Es decir, porque era la palabra que yo esperaba de parte de Dios. Quizá ahí estuvo la respuesta de Dios para mí, o quizá fue una llamada de atención de Dios por algo que estoy haciendo mal. Pero a fin de cuentas, esa palabra traía vida. ¿Me explico? Cuando nosotros oramos, le decimos a Dios, Señor, que tu palabra, que no está presa, escucha, porque así está escrito, ¿cierto? Pablo mencionó que, como les he dicho en otras ocasiones, la mayoría de sus cartas él las escribió estando en prisiones, encadenado. Por eso él dijo, fui constituido embajador ¿en qué? Cadenas. En cadenas. ¿Qué significa embajador en cadenas? Pues que lo que hacían sus cartas, de hecho varios si no mal recuerdo, Tito lo engendró en el Evangelio estando en prisión, si no mal recuerdo, ¿o me equivoco? Entonces, ¿qué sucede? Él como una figura dice, mas la palabra de Dios no está presa. Si relacionamos las dos expresiones, soy embajador en cadenas y la palabra de Dios no está presa, él se refiere en cierta forma a sí mismo, que aunque la gente, las autoridades lo encarcelaban por predicar la palabra y lo metían en el cepo con cadenas, ya les expliqué en alguna ocasión que es un cepo, no tiene nada que ver con saber. Un cepo es, como los metían antes, un palo donde les metían la cabeza, las manos y los pies. ¿Han visto eso en las películas? Eso es un cepo.
Pero además de eso, en los pies y en las manos les colgaban cadenas con bolas de metal, llamadas ¿qué? Grilletes. Es decir, no tenían manera de escaparse. Por eso los milagros que hubo con Pedro, con Pablo, en las prisiones, cuando el ángel llegaba y los sacaba, las cadenas se caían, los cepos se abrían, porque esos cepos tenían candados. ¿Cómo escapar? Además de la posición tan incómoda que era estar así. Me estoy explicando. Entonces, la palabra de Dios no está presa. ¿Por qué no está presa? Porque aún estando en la cárcel, Pablo se las arreglaba Sí, para enviar la palabra. para enviar la palabra. El Espíritu Santo, Dios, estaba siempre atento, y allí a donde lo llevaban, a donde Dios lo ponía, porque Dios lo ponía ahí, allí el fruto del Espíritu Santo en Pablo se manifestaba de una manera maravillosa. La prueba es que estamos aquí hoy. La mayoría de sus cartas las escribió ¿dónde? En prisiones, encadenado. Soy embajador en cadenas, más la palabra de Dios no está presa. Y le decimos a Dios: Señor, te rogamos que tu palabra, que no está presa. Hoy, si se fijan, muchos supuestos cristianos tratan de ¿cómo lo puedo explicar? De privatizar la palabra. Privatizarla. Y se los digo en serio, privatizarla. Hemos tenido reportes, ¿cierto?, de alabanzas, porque por si ustedes no lo saben, cuando subimos todo lo que se genera en la página Mi Pensar y Mi Sentir, el Yo Soy, se hace una separación. El hermano Leo es el encargado de todo eso. Se hace una separación de lo que son la música, la alabanza, la enseñanza, las reflexiones. Estos días hemos estado enviando reflexiones, si se han fijado, meditaciones. Y inmediatamente empiezan a llegar reclamos por autoría. ¿Sabe qué es eso? Significa que nos bloquean videos, ¿verdad? Los bloquean. Y nos dicen ahí en qué partes los bloquearon, porque muchas de esas alabanzas es la misma palabra de Dios, solamente le ponen música. Que eso es lo correcto, ¿no? No hay mejor alabanza que la que está inspirada en la misma palabra de Dios. Bueno, pues lo que quieren los supuestos hermanos que reclaman derechos de autor es esto. ¿Quieren qué? Dinero. ¿Sí? ¿Sucede en el pueblo de Dios, Pedro? No, ¿verdad? El hermano Pedro hasta ahorita no nos ha dicho nada. Acabamos de cantar la alabanza que Dios le inspiró. Todavía no nos dice nada acerca de que quiera. Ahora no pide dinero. Ajá, sí. Pero Estoy preparando la cartera porque necesito mis regalías. sí, que es vergonzoso hablar de esto. Dice la Escritura que aún vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen, pero es enseñanza. Porque mucha gente calla. Hay lugares donde no cantan alabanzas de fuera, digámoslo así. Tienen sus propios compositores y solamente esa alabanza cantan en esa congregación. Y hay de aquel que se atreva de otro lugar a cantar eso, porque vienen demandas, bueno, ya se imaginarán ustedes. Hoy la gente trata de privatizar la palabra de Dios. ¿Qué dice el clero católico? Quieren quitar libros de la Biblia. Quieren quitar, entre ellos quieren quitar el libro de Santiago. Lo quieren quitar, y de hecho ya están imprimiendo Biblias sin libros completos. ¿Por qué?
porque es palabra que redarguye, es palabra que contradice todas y cada una de las doctrinas herejes que hoy se enseñan en las diferentes religiones. Y déjenme decirles que muchos, hay concilios, lo que le llaman concilios, en donde se reúnen representantes de todas las religiones del mundo, entre ellas los evangélicos cristianos. Yo no sabía hasta hace tiempo que yo tenía un representante aquí. ¿Tú sabías eso? Hablo de gente conocida, que los invitan a esos concilios, lo que llaman el ecumenismo. El ecumenismo. Y ahí están con los líderes religiosos más grandes del mundo, el Dalai Lama, el Papa católico, etc. Ahí están los cantantes cristianos que tanto adoran en el ambiente cristiano. No soy dado a dar nombres, y no lo haré, pero no es necesario dar nombres, ¿o sí, Karina? No. Ahí están. Es bien sabido. Ahí están, es bien sabido. Están haciendo concilios en donde ellos están apoyando las propuestas de los herejes de cambiar la Biblia, de quitarle libros a la Biblia, de cambiar pasajes, de suprimirlos. Y dicen, nosotros venimos en representación de los evangélicos. Ay, carambas. Y yo digo, no, pues ese tipo a mí no me representa. ¿O a ustedes lo representa? Sí me explico. La palabra de Dios no está presa. Si me preguntan, aquí no necesitamos ir lejos. Gentes conocidas son ecuménicos. Gentes cercanas son ecuménicos. Son los que se juntan con todos los demás líderes de todas las religiones para hacer concilios y tomar decisiones de lo que harán con la palabra de Dios y con la gente. ¿Me explico? ¿Por qué creen que hay tanta división entre ministros? Porque la mayoría son ecuménicos. Hicieron un congreso allá por Tabasco y un hermano regresó muy sorprendido a platicarme lo que pasó allí. Dice, hermano, es que todo estaba bien. Predicadores, la palabra estaba muy bien, muy buena enseñanza, teólogos, maestros. Dice, pero el último día se paró un cura, dice, y que nos la suelta. Esto lo organizamos nosotros. ¿Por qué? Porque queremos que nos unamos para hacer una sola religión. Y les dijo, ¿quién tiene carro aquí? Levante su mano. Algunos lo levantaron. ¿Quién tiene casa propia? Estoy hablando de ministros, pastores, etc. Algunos. Y así se fue preguntando. Bueno, al final la mayoría no tenían propiedades propias. Carros, casas, templos, literatura. Este hombre les dijo, les damos un sueldo. Nuestras imprentas están a su disposición. Les damos carro, les damos casa. Les pagamos sus campañas con una condición. ¿Cuál? Que reconozcan a nuestro líder como su líder. Ustedes seguirán trabajando en sus templos, pero siempre reconociendo a nuestro líder. Ya saben quién. Y que me empiezo a reír, le digo, y segurito que nadie aceptó. Dice, no, hermano, casi todos aceptaron. Casi todos aceptaron. Ya partió ese hombre, ustedes lo conocieron. Me reí.
Ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios. La palabra, sin embargo, la palabra de Dios no está presa, dice, sino que corre veloz y es que glorificada. Le decimos, Señor, que tu palabra, que no está presa, corra veloz y sea glorificada y no vuelva a ti vacía, sino que tú la prosperes en todo aquello para lo que tú le envías. ¿Se dan cuenta de la importancia de la oración? A veces nosotros dedicamos más tiempo a orar por nuestras necesidades personales. La mayoría de los creyentes son cristianos, ¿qué? Cristianos yoyos. Yo, Señor, necesito esto, yo, dame esto, dame. Pero cuando nos preocupamos por clamar por las que no son necesidades propias, y eso estoy hablando de aquellos que por allí hubiese, que oran, que le hacen el favor a Dios de platicar con Él, porque muchos ven así, la oración la ven como si le estuvieran haciendo un favor a Dios, cuando es Dios el que nos está haciendo el favor a nosotros. Y nuestra oración es, Señor, que tu palabra, cual preciosa semilla, la siembres en toda tierra, Señor. Tierra, ¿qué? Fértil, tierra estéril. ¿Qué dice la Escritura? Valles de huesos secos, donde no hay vida. Y siempre, Señor, vida eterna y vida en abundancia. Padre, rogando como siempre que hagas germinar, que hagas enraizar, que hagas crecer y dar fruto abundante y permanente a tu semilla, incrustándola, sellándola y dándole permanencia en el espíritu humano. ¿Sabes por qué? Porque la razón por la cual, aunque la predicación, escucha, pudiese venir de Dios, aunque la enseñanza venga de Dios, pero cuando el que está escuchando, quien está escuchando, no está dispuesta, esa persona, esa alma, a recibir, aceptar la palabra, esa palabra es como si volviera vacía. No está siendo, ¿qué? Incrustada en el espíritu humano. Porque la palabra debe ser, ¿qué? Incrustada. Debe ser sellada. ¿Cómo es que es sellada, Karina? ¿Quién es el sello? El Espíritu Santo. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Y debe ser permanente, es decir, debe permanecer. La permanencia de la palabra es parte de lo que define el que una persona empiece a mostrar cambios en su vida. Por eso recalcamos que de qué sirve ir a la reunión, de qué sirve escuchar palabra de Dios, si esa palabra no se está haciendo real a nuestro espíritu. Y escuchen, a nuestro espíritu, no a nuestra alma más linda. Recordando que el alma es, Las emociones. Figura de en la Escritura, el corazón es ¿qué?
figura del alma. Figura del alma. Cuando se habla del corazón, se refiere al alma. ¿Y qué dice la palabra del corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hoy si voy, y que digan los hermanos que les fue bien. Que diga el Señor que hoy oré y que le fue bien. ¿Por qué creen que la mayoría no se ve cambios en ellos? A veces esa palabra es incrustada. Y el Espíritu Santo viene y ¿qué? La sella. Pero no tiene permanencia en sí. ¿No tiene qué? Permanencia. ¿Quién es el permanencia? Jesús es el permanencia. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios. Y que nosotros mismos le digamos a Dios, Señor, incrusta tu palabra en mi espíritu. Porque mi espíritu es incorruptible. Porque ese es de Dios. El espíritu humano es la esencia de Dios en el ser humano. Sí, es la esencia de Dios en el ser humano. Sí, me confundí de pronto. Es incorruptible, porque viene de Dios. El alma, y escuchen, así como el espíritu humano es, digámoslo así, la vía, el medio a través del cual Dios se comunica con el hombre, el alma es lo que a nosotros nos conecta con lo material, con el mundo, nuestra alma. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando la palabra de Dios solo está llegando a nuestra alma, solo es que temporal, pasajera. A la hermana Yolanda le entró por una oreja y ¿qué? Le salió por la otra. Aquí pensando, escuchando, pero cuando llegue a su casa ya no se acuerda de nada. ¿Y de qué habló el hermano? ¿Sí lo explico? Porque así somos. Y cuando la palabra de Dios tiene permanencia, esa palabra jamás el diablo viene ni la arrebata. La historia del sembrador tiene explicación. ¿Sí? Por eso el Señor dijo, esa raíz no tiene profundidad, es decir, no tiene permanencia. Por eso vienen los vientos, viene el fuego, viene el agua y se desarraiga, se seca, porque no tiene raíz, es decir, no tiene permanencia. El sello, ni se diga, cuando el Espíritu Santo sella su palabra en la persona, en el espíritu de la persona, esa palabra queda ¿qué? Como un Un tatuaje. Es que no escuché, bueno. Como un tatuaje. Ya queda imborrable. Eso de que quitan los tatuajes, entre comillas, lo quitan es el color, porque el tatuaje sigue ahí. Ya no se puede quitar. La palabra de Dios tiene que ser incrustada, tiene que ser tatuada, tiene que ser, hace unos días que estábamos, siempre que se terminan los folletos, el hermano hace más, imprime más, los arreglamos todo y al final oramos y nos consagramos a Dios para que esa palabra impresa, porque es palabra impresa, fíjese bien, pero tiene vida. ¿Saben que la gente cuando ve los folletos y dice, si Dios me llamara a cuentas, hacen así? ¿Por qué? Porque esa palabra es impresa, pero está viva. Y la gente, cuando Dios toca su corazón de esas personas, toca su alma, por decirlo, esa palabra, Él empieza a incrustarla en el espíritu, más allá del alma. Pero es necesario que haya
permanencia. Es decir, que aunque esté incrustada, el diablo puede venir, ¿y qué? Arrancarla. Y arrancarla. Pero si tiene permanencia, aunque el diablo trate de arrancarla, jamás podrá. Y oramos a Dios, Señor, aquí está tu palabra impresa. La consagramos en tu mesa, Padre, para que tú la santifiques, te santifiques en ella y te glorifiques sobre ella, en las almas que la han de venir. Pero es palabra impresa. Pero la palabra de Dios tiene que ser impresa. ¿En dónde? En nuestro espíritu. En todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No habla la Escritura y dice, y todo su ser, espíritu, alma, ¿y qué? Y cuerpo, sean guardados, ¿qué? Irreprensibles hasta la venida del Señor Jesús. Para aquellos que dicen que importa solo lo de adentro y lo de afuera no, entonces que expliquen eso. Y todo su ser, Karina, espíritu, alma, ¿y qué? Y cuerpo, sean guardados irreprensibles. ¿Qué significa irreprensible? Que no tengan nada que juzgar, Nada que reprenderles. Nada que reprender de ese cuerpo. Todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es para aquellos que dicen que Dios ve solo lo de adentro, lo de afuera no importa. ¿Será que no importa lo de afuera, Maximina? ¿No debe importar? Si tú ves una manzana y dices, qué rica manzana, ay, te la saboreas, de pronto le muerdes y sale un gusano de adentro. ¿Les ha pasado? A mí sí me ha pasado. A mí sí me ha pasado. Por fuera estaba bonita la manzana, pero por dentro, ¿qué? Está agusanada. O al revés. Puede suceder que ves una manzana y por encima ves una mancha de podrido, pero le quitas lo podrido y toda la manzana está bien. ¿Saben que muchos creyentes así son? Por fuera solo son como sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos ¿de qué? De gusanos, de huesos, de carne podrida, putrefacta, pero por afuera muy adornados. Le dijo Jesús a los fariseos. Se lo dijo a los fariseos. ¿Saben ustedes que la oración, la vida o el creyente o la iglesia sin la oración, sin la comunión con Dios, es un creyente y es una iglesia hipócrita? Hipócrita, así. Y digo, no hay razón para callar esto, ¿sí? ¿De qué otra forma se puede decir? Creyentes que tienen años supuestamente en el Evangelio, pero no son capaces de arrodillarse 5 minutos para platicar con Dios. ¿O sí, hermana Yola? Pero hablan de la palabra. Muchos enseñan, muchos predican. Aquí recuerdo algo que aprendí hace años que dice que hay muchos que se ocupan tanto de la obra del Señor que tienen olvidado al Señor de la obra. ¿Habían escuchado esto? Sí. Mucha gente se reúnen, leen la Biblia, porque sí la leen. Hermano, yo leo la Biblia.
nadie te juzga. Es que yo le hablo de Dios a los demás. Está bien, gloria a Dios. Pero ¿cuánto tiempo le dedicas a tu Señor? Estás tan ocupado. Conozco gente que son hasta misioneros. Van a otros lugares, a otros países, a otras ciudades a predicar, a enseñar. Pero ellos no llevan una vida íntima con Dios. ¿Asombroso? ¿Y cómo es que Dios los usa, hermano? Porque Dios usa ¿qué? Vasos de deshonra para formar vasos de honra. Y usa vasos de honra para formar vasos de deshonra. A veces yo cuando escucho de gente que en algún tiempo Dios me usó para discipularlos y ahora los veo perdidos en lo suyo, hasta enseñando herejías, digo, Señor, pues si yo no les enseñé eso, yo no les enseñé eso. Y siempre Dios me recuerda que yo uso vasos de honra para formar vasos de deshonra. ¿Sabías eso, Karina? ¿O no lo sabías? Porque por tu cara que de no sé qué sé yo, no sé si estás entendiéndolo. Pero hay cosas que así son. Meditar en la palabra, reflexionar en la palabra. ¿Por qué trascendental? ¿Qué entienden por trascendental? Algo que va más allá, que trasciende, que no solamente llega hasta un objetivo primario, sino va más allá todavía. Trasciende. Es decir, va más allá de lo aparente, va más allá de lo visible, va más allá del tiempo, del espacio, exacto, más allá del tiempo y del espacio. La palabra de Dios, cuando es meditada, cuando nosotros meditamos y reflexionamos en la palabra de Dios, y Dios incrusta, sella y da permanencia a su palabra en nuestro espíritu, es decir, la imprime como un tatuaje, imborrable, queda allí indeleble. Nada ni nadie puede borrarla. Vendrán ríos, vendrán tormentas, vendrán tempestades, vendrán aflicciones, pero ¿sabes? Esa palabra seguirá allí, inconmovible, porque nosotros estamos parados sobre la roca, inquebrantables. No habrá nada que nos saque de ahí, Maximiliano. ¿Por qué? Porque no solamente, cuando se habla del sello, escuchen, es cuando el Espíritu Santo confirma con su presencia esa palabra en nosotros. ¿Cómo la confirma? Sí, pero ¿cómo la confirma? ¿De qué manera confirma Dios su palabra? Por el testimonio. Cumpliéndola y ejecutándola. Es decir, Él nos da testimonio de que esa palabra es verdad. ¿Es qué? ¿Verdad? Aunque haya sido una palabra fuerte que muchos quieren pararse y agarrar al hermano que está en el altar y ahorcarlo, porque les está aventando ¿qué? Pedradas. Pero no son pedradas. Es la palabra de Dios. Que tú no estés dispuesto a aceptarlo, eso ya es problema tuyo, pero no con el que está hablando, sino con el Espíritu Santo. Tienes un problema con Dios. Y hemos notado que muchos, mientras más Dios les habla, más rebeldes y más renuentes se ponen.
¿Has notado eso, Pedro? Hay gente que sabe que fue Dios el que le habló. ¿Pero qué? En vez de doblegarse, en vez de humillarse ante Dios, se vuelven más renuentes. Y dicen, pues si no lo había de hacer, pues ahora más lo hago. Por eso andan en sus vidas, ¿qué? Vanas. Estaba pensando hace rato cuando el Señor dijo, así será en los días como en los días de ¿quién? De Noé. Mucha gente del pueblo de Dios estará como en los días de Noé, en lo suyo. Fiestas, desenfreno, casándose, dándose en casamiento, festejando, celebrando, yendo, viniendo, subiendo, bajando, quitando, poniendo, entrando, saliendo, formando, tornando, estarán en eso. Porque dice, muchos, cuando venga ese día en que el Hijo del Hombre regrese para juzgar, no solo a su pueblo, al mundo, o no solo al mundo, sino a su pueblo, y recordando que el juicio para su pueblo será aún más severo, será más severo, porque los de afuera no saben, no conocen, pero los de adentro sí sabemos. Y pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, pero es peor hacer lo malo y saberlo. Porque al que más se le da, más se le exige. Pecado es saber hacer lo bueno y siempre ten presente eso. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero es peor aún hacer lo malo y saberlo. Eso es peor. Y como en los días de Noé dice, cuando el Hijo del Hombre venga, muchos se quedarán. Muchos que ahora piensan, como dice la canción que Dios le inspiró al hermano, hay muchas personas que aún viviendo en pecado piensan que se irán al cielo, piensan que entrarán al cielo. Pues déjame decirte que no. Y no importa que tengas dones, que tengas llamado, que tengas ministerio. A eso se refiere el Señor cuando dijo de aquel siervo inmundo, ese siervo malo, que dejándole un talento fue y lo enterró, en vez de ponerlo a trabajar. No importa que tengas dones, ministerios, no importa que Dios te use. Si tú tienes descuidado al Señor de la obra, de nada te sirve dedicarte tanto a la obra del Señor. ¿Me explico? De nada te servirá que, es que Señor, mira que yo le hablé, y yo diario le hablaba, yo enseñaba, yo predicaba. ¿No dice así la Escritura? ¿No estuviste con nosotros en las plazas? ¿No hicimos milagros en tu nombre? ¿No es así? ¿Eran falsos cristianos? ¿O eran medias tintas? Pero Dios los usaba. Mucha gente Dios los usa para hacer milagros, para predicar, para convertir personas. Pero ¿por qué en ese día Él les dirá, apártate de mí, maldito, al fuego eterno? ¿Por qué? Por eso. Porque son personas que trabajaban tanto en la obra de Dios que tenían olvidado al Señor de la obra, al Dios de la obra. Por eso dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Padre te lo añadirá. ¿Por qué te preocupas tanto por lo que has de comer, por lo que has de vestir? ¿Por qué te preocupas tanto por tus situaciones familiares? Muchos creyentes están iguales o peores que los incrédulos. Cuando les predicamos y les decimos, mira, Dios te
te quiere cambiar, Dios te quiere ayudar. No, yo tengo muchos problemas ahorita. Déjame que arregle mis problemas y después me acerco a Dios. ¿Les han dicho algo así a ustedes? Sí. ¿Sabes cuándo se acercarán a Dios? Jamás. Los problemas no se van a acabar. Imagínense por un momento que el Señor viene como ladrón en la noche, como relámpago del oriente al occidente, y todo ojo le verá. Y tú estás en lo tuyo, cuando deberías estar en lo del Señor. ¿Me estoy explicando? Es que hermano, es que tengo este problema, es que hermano, no pude, es que hermano, mira, seamos honestos. ¿Amas a Dios solo de qué? De dientes para afuera. Imagínate cuando venga la persecución. El pueblo de Dios hoy ni está preparado, ni se está preparando, ni lo están preparando para lo que viene. El pueblo de Dios hoy es un pueblo tibio, frío, pusilánime, que está más interesado en lo suyo que en lo de Dios. No les importa, y saben que están mal, y saben que en cualquier momento Dios les puede pedir cuentas. No les importa. Su corazón no solo lo han endurecido ellos, sino que Dios les ha endurecido el corazón. ¿Sabes que la gente cuando se pone así, sobre todo hablando de creyentes o supuestos creyentes, que no quieren cambiar, no se quieren reunir, no quieren orar, no quieren ayunar, no quieren consagrarse a Dios, no quieren compromiso? Escucha, compromiso. ¿Sabes lo que es compromiso? ¿Qué dice Karina cuando está enferma? Y dice, me siento mal, pero tengo el compromiso de ir a trabajar. Y aunque sea arrastrándote, pero vas a trabajar. ¿Por qué? Porque es tu compromiso. Es tu deber. Es tu obligación. Porque tu patrón no te la perdona. ¿O sí? Todo te cobran. ¿Mandé? Todo te cobran. No, faltaste. Problema, es que estuve enfermo, sí, pero te descuento. ¿O no? Somos comprometidos con todo y con todos, y para todo, menos para Dios. Porque Dios es amor. Es que Dios es amor. Tú solo hablas de un Dios que reprende. Pues déjame decirte que hay disciplina ¿qué? Preventiva. Hay disciplina correctiva. Pero ambas son formativas. La disciplina preventiva evitará que llora, pero la correctiva te hará llorar. Muchos creyentes necesitamos, todos necesitamos disciplina. Es que soy un guerrero de Dios, hermano, soy una guerrera. Ajá. Un soldado huye de la batalla. ¿Se dan cuenta? Nos decimos guerreros, pero no queremos morir en la raya. A eso se refiere el Señor cuando dice que no es lo mismo llevar tu cruz, porque cuando tú llevas tu cruz, Pedro, llevas carne,
corrupción, cargas humanas, lo tuyo, lo que hoy llevan todos. Y por eso buscas a Dios, porque lo necesitas. Porque necesitas algo de Él. Necesitas dinero, sanidad, etc. Pero ¿qué hay cuando llevas su cruz? Allí ya no llevas cargas carnales, llevas cargas espirituales. Llevas incorruptibilidad, llevas incorrupción, hermano. Ahí ya es cuando tú ya no pides por ti, es cuando empiezas a pedir por los demás. Es cuando mueres por los demás. Es cuando miras a los demás superiores a ti mismo. Es cuando aprendes la humildad, la sencillez. Es cuando el hermano llega y te reprende y dices, gracias, hermano. Pero si tú solo llevas tu cruz y el hermano llega y te reprende, pues sí, te quedas callado, pero por dentro estás maldiciendo al hermano, enojado, y no aceptaste, no dijiste nada, no rezongaste, pero lo empiezas a demostrar en tus acciones. ¿Por qué creen que la mayoría no quieren compromiso? Porque saben que al comprometernos no nos estamos comprometiendo con los hermanos, nos estamos comprometiendo con Dios. Un pacto, escucha, empieza no cuando le dices a Dios, Señor, quiero hacer un pacto contigo. Un pacto empieza desde el momento en que lo pensaste. En ese momento ese pacto empezó con Dios. Por eso la gente no quiere compromiso. Y no les importa, oye bien, no les importa dejar todo tirado, porque no tienen compromiso, porque no les ha caído, decimos luego el 20, de que todo lo que nosotros hacemos, bueno o malo, afecta a los que nos rodean. Si yo no cumplo mis compromisos, yo estoy afectando a la gente que me rodea. Es fácil tirar la toalla. Es fácil dejar las cosas tiradas. Es fácil incumplir. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos empieza a demandar eso? ¿Qué pasa cuando tenemos una necesidad, Pedro? Ahí estamos, ¿verdad? Y nadie nos saca de ahí. Nadie nos saca de ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos algo. Ahí sí, hermanos, oren por mí, oren por esto, oren por aquello. Pero yo te puedo preguntar, ¿tú alguna vez has orado por alguien? Por las necesidades. Aunque tú, como dijo Dios, ustedes tienen que ser como los payasos. Ustedes tienen que hacer reír, tienen que hacer felices a la gente, aunque nadie sabe y aunque ustedes estén destrozados por dentro. Eso es ser un verdadero hijo de Dios. El que antes de pensar en sí mismo piensa en los demás. El que dice, la hermana Maximina tiene una situación muy fuerte. Ella nunca lo sabrá, pero dice Yolanda, estoy ayudando porque Dios levanta a mi hermanita. ¿Sí me explico? Eso es llevar una carga espiritual. Eso es aprender a orar, eso es saber orar. Cuando llevamos su cruz, cuando nosotros nos damos, Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Por qué nosotros, Karina, no somos capaces de darnos por los demás? Buscamos fama, buscamos poder, buscamos influencia. Damos el precio, pero no queremos pagar el precio. Y es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Y sabes por qué?
Porque lo único que estamos haciendo y provocando es que Dios nos discipline, nos corrija. Porque a Dios no lo podemos engañar, Dios no puede ser burlado. Tenemos para esto, tenemos para aquello, vamos, venimos, subimos, bajamos. Pero cuando se trata de Dios, ponemos pretextos para todo. Para todo. Tenemos excusas para todo. Eso habla de una falta de fe. ¿Cómo vivíamos nuestros días aquellos hace 40 años, Yona? Lloviera, tronara, relampagueara, se inundara, nos apedreaban, nos maldecían, se burlaban, pero nosotros estábamos allí. Y estábamos enfermos, y en vez de ponernos a chillar y a mostrar una falta total y absoluta de fe y de confianza en Dios, Señor, así arrastrando me voy, porque yo quiero que, primero, quiero alabarte, Dios, y segundo, para que mis hermanos oren por mí. ¿Había milagros o no los había? Había sanidades, había señales. Karina, te has de acordar de eso. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho nuestra actitud. Si tú lo único que estás buscando es un pretexto, y fíjate bien, un pretexto para no asumir tu compromiso con Dios, entonces no te quejes de lo que te pase después. Porque aquí estamos enseñando palabra de Dios, no estamos lisonjeando, ni estamos adulando, ni estamos acariciando la oreja, ni endulzando el oído. Si alguna vez te has preguntado por qué tus situaciones no se solucionan, si alguna vez te has preguntado por qué no sanas, por qué no sanan tus enfermos, ¿por qué? No te preguntes, mejor autoexamínate. En una ocasión que uno de mis hijos me hizo rabiar, estaba yo que hasta me mareé de la ira que tenía yo. Y me puse a llorar y le dije, Dios, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo es así? Y se lo dije llorando. Mire, como si me hubieran puesto un sonido en mi cerebro, escuché su voz y me dijo, ¿ves a tu hijo? Sí, Señor. Así como Él te hace a ti, tú me haces a mí. Muchos deberíamos preguntarnos si lo que nos está pasando es lo que nosotros le estamos haciendo a Dios. Nosotros. Y no necesitas que vengan y te juzguen o te critiquen o que te enojes y digas, últimamente, hermano, ¿usted qué le importa? Pues sí, últimamente a mí que me importa. No es mi asunto, pero sí eres mi responsabilidad. Eres mi responsabilidad porque yo como el que te está enseñando, digamos, como el vaso que Dios está usando, si yo no te digo esto, tú seguirás en lo tuyo. Si lo aceptas o no, eso es tu problema. ¿Tú qué problema? Tienes un problema con Dios, no conmigo. Y tienes que corregirte porque Dios te está enviando disciplina, ¿qué? Preventiva. Te está advirtiendo. Corrígete antes que se canse mi alma. ¿No dice así la Escritura? ¿No dice así la Escritura? Corrígete antes de que se canse mi alma. Hablando Dios, usando el lenguaje humano. Corrígete antes de que se canse mi alma. Dios no se cansa. Repito, usa el lenguaje humano para expresar, para comunicarse con su creación. Él dice, corrígete antes de que me canse, antes de que me hartes, antes de que me olvide de que te amo tanto, que por eso no he dejado caer mi mano sobre ti. Pero solo te estoy dando tiempo. Dice, ¿te estoy dando tiempo para qué? Para que te arrepientas. ¿Saben que Dios nos da tiempo para arrepentirnos?
Nos da tiempo. Pero muchos creyentes viven con el clásico: me vale. O el clásico: no pasa nada. Tengo 20 años así, siempre he escuchado lo mismo y no pasa nada. No pasa nada. Está bien, nada más recuerda una cosa: que para Dios el tiempo no cuenta. Para ti son 20 años, para Dios no es nada. Pero cuando Dios deja caer su mano, entonces sí, no saldrás del templo. ¿O no pasa así, Yola? Cuando necesitamos, ahí estamos. ¿Por qué? Porque ya no sentimos lo duro, sino lo tupido. Díganoslo a nosotros. Y no lo tomen como amenaza, no lo es. Es la palabra de Dios. A veces vivimos así. No pasa nada. ¿Qué dice la Escritura? Que en los últimos días habría hombres que dirían eso. ¿Qué? Pues desde los tiempos de nuestros padres andan diciendo eso y no pasa nada. No pasa nada. Y cada vez su rebeldía crece y crece y crece y aumenta y se vuelven, en vez de mejorar, empeoran. ¿Por qué? Pues no pasa nada. Si yo estuviera mal con Dios, ya hubiera pasado algo. No pasa nada. ¿Qué significa? Tú mírate, todo el tiempo enfermo, tú eres el que está enfermo. Y si tú estás enfermo es porque el que está mal eres no yo. A mí no me pasa nada. ¿No dice Pedro así? Si estás enfermo, es porque Dios está tratando contigo, porque tú eres el que está mal con Dios. Yo estoy bien, no pasa nada. ¿Será? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que sí, sufrimos las consecuencias de nuestra rebeldía, pero antes de algún momento dijimos: no pasa nada. En algún momento dijimos lo mismo: no pasa nada. Bueno, pues ahora sí pasa mucho. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Cómo podremos evitar esto, por así decirlo? Aprendiendo la importancia ¿de qué? De la oración, de la comunión con Dios. A través de eso es como Dios pondrá en nosotros ese sentido espiritual de compromiso hacia Él. Ese sentido espiritual de pertenencia hacia Él. ¿Saben qué son sentidos espirituales? El compromiso y la pertenencia son sentidos espirituales y que necesitamos que Dios los ponga en nosotros. Pero ¿cómo los pondrá, Yola? Si nosotros no clamamos a Él. Si nosotros no estamos allí en el lugar secreto, estamos visitando, por así decirlo, en cierta forma, a este varón por el que oramos, por el que tiene cáncer del cerebro. Ayer nos estaba testificando que de 10 pastillas que se tomaba a diario, ahora solo toma la mitad. Ya los dolores van aminorando, ¿verdad? Pero estamos allí dándole palabra. ¿Sabes que tienes tú que empezar a buscar a Dios? Tienes tú que empezar a doblar tus rodillas en las mañanas, en las tardes, platicar con Dios para que el cambio se vea en ti, le dijimos, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo haga el cambio en ti. ¿Qué nos dijo?
es que va a estar canijos. ¿Se dan cuenta? Desgraciadamente a veces ni siquiera cuando estamos ya desahuciados, cuando nos dijeron te queda tanto tiempo de vida, ni por eso. Si Dios se llevara a alguien de tu familia, ¿te haría cambiar? A veces ni por eso. Exacto. Hay gente que ni porque, en serio, ni porque Dios les quita familiares, ni con eso cambian. Y saben que es Dios el que lo está haciendo. Saben que es Dios. O ni porque lo saben. Sí. Pero ni por eso se arrepienten. Es que a veces no hay palabras para expresarlo. Dios mío, recuerdo ese día cuando estaba en el hospital con la barriga abierta y llorando y clamando, y le dije a Dios: Señor, ya para, ya te escuché, ya no puedo más, ya no puedo más. Tenía yo la barriga abierta. Y a mi lado ya duré que un día o dos ahí en urgencias sentado en una silla porque no había lugar, no había camilla. Y cuando me pasaron a una camilla ahí, estaba yo rodeado de gente, que había uno que resultó también un hermanito, rebeldón, que se estaba desangrando. Cada media hora entraban y limpiaban un charcote así de sangre en el piso. Había otros, bueno, cuando me estaban curando yo gritaba y ellos hacían así. Yo le dije: Dios, para, ya te escuché, ya te escuché. Pero ¿qué tuvo que pasar para que yo me doblegara? ¿Qué tuvo que hacer Dios para que yo me humillara? ¿Era necesario esto? Sí era necesario, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque no solamente yo me había endurecido, Él me endureció por causa de que yo me endurecí. Porque Él te dice: si tú te estás endureciendo, vendrán días en que yo te endureceré. Por causa de la dureza de tu corazón. Muchos estamos así, muchos están así. Endurecidos, siguen en lo suyo, en sus pecados, y no van a la reunión, alaban, etcétera, etcétera. Pero siguen en lo mismo. Salen de aquí, salen de la reunión, de donde vayan, a seguir viviendo sus vidas vanas, sus vidas de pecado. Pero si no hay arrepentimiento, ¿qué? Nada cambiará. Nada cambiará. Todo seguirá igual. Tu casa se irá del mal en peor. Tu situación seguirá de mal en peor. Es tiempo de que reconsideres esto. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero para mí tuvieron que pasar más de 15, casi 20 años para que Dios dejara caer su mano sobre mí. Y ¿saben lo más duro para mí? Fue que la dejó caer sobre mi familia. Dice uno, yo luego le digo a la gente: yo ya estoy viejo, estoy más para allá que para acá. Pero qué duro es cuando ve uno a la familia sufriendo. Y un día Dios nos lo dijo, yo no sé si te acuerdas, Jonah, que dijo: ustedes, hablando de nuestros hijos, ustedes sufrirán cuando los vean sufriendo. Y es cierto. Qué duro es ver sufrir a la familia y saber que es por culpa nuestra, por nuestra renuencia, por nuestra rebeldía. Vendrán días en que Dios ya no nos escuchará y dirá: ahora no me vas a escuchar, ahora sentirás que mi mano sobre ti. Porque yo te he dado tiempo para que te arrepientas y tú no quieres, no quieres. Te estoy dando tiempo para que te vuelvas de tus malos caminos y no quieres. Bueno, pues ahora no me escucharás, ahora sentirás mi mano sobre ti. Para mí
fueron 15, 20 años haciendo lo que se me daba la gana, casarme. Odiando y haciendo y deshaciendo. Tratando de vengarme de la gente y de Dios. Echándole la culpa a Dios de todo, de mis propias decisiones. Pero cuando Dios empezó a tratar con mi familia y luego conmigo, entonces sí, allí sí. Y aún así, había renuencia, había rebeldía. Pasó mucho tiempo antes de que nos humilláramos. Porque a Dios a veces lo vemos como el último recurso. Sabemos lo que tenemos que hacer. Desde que empieza el asunto, ya sabemos por qué y sabemos lo que tenemos que hacer. Pero, ¿qué pasa? No queremos. No queremos. Porque no queremos, Karina, compromiso con Dios. Queremos seguir en lo nuestro. Nuestras pachangas, nuestros ídolos. La Escritura habla de serafines y de querubines. ¿Cierto, Leo? ¿Saben que hay algo que se llama terafines? ¿Cuál es tu terafín, Maximiliano? Un terafín es un ídolo. Estatuillas. ¿Cuál es tu terafín? Yola. ¿No? Es una pregunta, no estoy juzgando. ¿Sí me explico? ¿Cuál es tu terafín? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? ¿Tu casa? ¿Tu carro? ¿Tu trabajo? No, ya estoy finalizando. ¿Cuál es tu terafín, Karina? Porque todos tenemos terafines. ¿Sabían? ¿Tu pereza? ¿Tu apatía? ¿Tu indiferencia? ¿Sexo? ¿Odio? ¿Rencor? ¿Que tenemos terafines? Sí los tenemos. Analízalo. Vendrá el Señor y te encontrará adorando a tus terafines. ¿Sí? Los terafines se les llamaba, por ejemplo, cuando Raquel tomó las estatuillas de su padre, las escondió y para que no las encontraran, se las metió entre las piernas. Y para que no las revisaran, dijo: Señor, es que estoy en la costumbre de las mujeres, es decir, estoy menstruando, no te puedo enseñar. ¿Sí? ¿Sabías eso, Karina? Sí. ¿De dónde se las escondió? ¿Eh? ¿De dónde se las escondió? Ahí se las escondió, Yo sí. en medio de las piernas, para que no la bajaran del camello, no sé qué cosa era, y la revisaran, porque su padre dijo: el que se los encuentre lo mato. Hay muchas personas que están dispuestas a morir por sus terafines. ¿Tú estás dispuesto a morir por Cristo o por tus terafines? Ay, la hermana Maximiliano me está observando así como analizando. ¿Estás meditando en la palabra? Está meditabunda. Sí. Ojalá para que esa palabra sea trascendental, es decir, que trascienda. Amén. Hermano Pedro, ¿puedes despedirnos, por favor? Amado Dios Padre, amado Dios Hijo y amado Dios Espíritu Santo, Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, Señor, esta mañana, la palabra que nos ha revelado por medio de nuestro hermano eterno, te pedimos y rogamos que quede totalmente incrustada, tallada, labrada en nuestro espíritu, para que nada de lo que el día de hoy hemos escuchado y aprendido se nos olvide y se vaya,
pensar, nuestro sentir cada día, desde que abramos los ojos, por todo lugar donde caminemos, por todo momento, que seas tú, Señor, manifestándote en nosotros, en tu santa gloria. Te pedimos por todas las necesidades que tú conoces de tu pueblo, de nosotros. Muy especialmente te pedimos por esas personas que te conocen, Señor, pero que no quieren entregarse, que no quieren dar todo de sí, que viven todavía reteniendo su propia vida para sus propios placeres en lugar de cargar tu cruz, Señor. Danos, Señor, sabiduría. Enséñanos a orar cada día de una mejor manera para que nuestra intimidad contigo sea cada vez más profunda, que vaya más allá de lo que nuestros ojos y de incluso nuestro propio espíritu comprende. Te pedimos por todos nuestros hermanos que el día de hoy no asistieron, Señor, para que pongas en su corazón el verdadero anhelo de comprometerse contigo. Te damos las gracias porque nos permites abrir los ojos, respirar, alabar tu nombre en cada hálito que damos, Señor, en cada respiración, porque tenemos tanto que agradecerte. La luz del sol, la oscuridad de la noche, el techo que nos cubre, el hogar que nos das, el lecho donde descansamos, el agua tibia, el agua caliente, y tantas cosas que nos das y no merecemos, pero que tu infinito amor y misericordia, a pesar de que somos rebeldes, tú no nos desamparas. Te damos gracias por todo esto. Te pedimos, Señor, que no nos separemos nosotros de ti, porque sabemos que tú siempre estás ahí. Ahí siempre estás, guardando de nosotros. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la intercesión de tu Espíritu Santo y para tu gloria, Santo Padre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. La paz de Dios, Amén. que sobrepasa todo entendimiento, pues gobierne. Y recuerden, escudriñen las Escrituras, ¿ok? Porque parece que viene Porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de paz.